Vamos a empezar la presentación del libro Versos al derecho y al revés de Pepa Aurora y de Ernesto, que están hoy aquí con nosotros en esta mesa. Y para ello pues contamos con Juan Rafael Caballero Lozano, que es el concejal de Cultura, Ernesto Rodríguez Abad y Pepa Aurora Rodríguez Silvera, que yo creo que es de sobra conocido por todos ustedes. Yo, antes que nada, pedirle disculpas, agradecerle que haya invitado a estar presente en esta mesa y pedir disculpas porque creo que es la primera vez que me presento como Pepa y no me he leído el libro, sinceramente, entonces no puedo hablar del libro ni puedo hablar de nada, o sea, por eso pedir disculpas. Y de todas maneras hay cosas que uno puede decir de la literatura general o del arte general y saben ustedes que cuando uno va a pintar, lo que utiliza es el lienzo, el óleo, la acuarela y la mezcla de esa materia, de ese recurso, es al final lo que produce un cuadro. En la danza, los movimientos acompañados de una música, dependiendo de cómo sea ese movimiento, se genera un movimiento artístico, le podemos denominar, o no artístico, porque muchas veces no cualquier cosa se convierte en arte. En la música, todos sabemos que una serie de sonidos, con una serie de notas, también se mezclan y producen una obra de arte. Y en el caso del teatro, la palabra combinada con el movimiento y la interpretación se puede producir una obra de arte. Y en el caso de la literatura, evidentemente el único instrumento que se utiliza es el que más utiliza todas las personas, el que todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos utilizando, que es la palabra. Algo tan sencillo como la palabra, resulta que para hacer una obra de arte no es tan sencillo. Escribir y hacer un libro no es sencillamente hacer frases, sino que hay que saberle dar ese don artístico, ese don que tienen algunas personas para poder llevar a cabo una obra de arte. Decía Pablo Neruda que la palabra es algo tan complejo que sube y baja, se desplaza, que te puede jugar una mala pasada, dependiendo de dónde la coloques, pues puede dar un resultado u otro. No es lo mismo decir hombre pobre que pobre hombre, son significados totalmente distintos, dependiendo de dónde coloque uno la palabra. Y tanto Ernesto como Pepa tienen el don de saber ubicar la palabra y hacer una obra de arte. Por lo tanto, todo este material que se utiliza, dependiendo del contexto, dependiendo del momento histórico, de la cultura, de la economía, de la política, pues va al final a llevarnos pues, a movimientos literarios, movimientos artísticos y al final todo es un conglomerado, decía también Ortega y Gasset, que uno es el resultado de lo que tiene alrededor. Y por supuesto, este libro será el resultado de las consecuencias de un movimiento económico, social, político y, como no, personal, que es lo que está por encima de todo. Por lo tanto, por mi parte, felicitar tanto a Pepa como a Ernesto por esta nueva obra, por hacernos disfrutar, y yo por mi parte no tengo mucho más que decir. Ahora me leeré el libro, sobre todo intentaré leerlo al lado de un niño que yo sé que va a ser mucho más gratificante, y le cedo la palabra a Juan Rafael Caballero. Muchas gracias. Pues estoy compartiendo una magnífica mesa con Ernesto, que no lo conocía, pero bueno, a la gran amiga de este municipio, la gran amiga con Pepa, la cual recuerdo que hace unos meses tuve la grata visita en mi despacho de su marido, inseparable, con ella, y departía con nosotros y nos decía, oye, quiero y necesito y quiero, y me gustaría presentar los últimos trabajos que he hecho, sobre todo en mi municipio. Algo que ella siempre tiene por norma, de presentar todas sus obras literarias en varios sitios, pero también de donde ella es donde se siente, ¿no? Bueno, nosotros desde aquel primer momento encantados, para nosotros es un orgullo, una persona con un bagaje profesional en el mundo de la cultura y de la escritura, que para nosotros es una embajadora de nuestro municipio, muchísimos premios, y sobre todo por algo que ya ha comentado Juan, que es la defensa de la palabra escrita, ¿no? Del valor de la palabra, la capacidad que tiene tanto Ernesto como Pepa de construir mundos diferentes, mundos imposibles o mundos mágicos, que son posibles a través de la escritura, de llevarnos a través de sus obras y volvernos otra vez a esa mentalidad infantil, de aquellos cuentos, de esas hadas, de esa literatura tradicional
también darle unos toques contemporáneos. Y bueno, son palabras de agradecimiento y de felicitaciones por el nuevo trabajo. Cada vez que entiendo que cada vez que hacen un libro o que sacan un libro es como el niño, ¿no? Como el niño que llevan en su vientre y dan a luz, ¿no? Y todos podemos disfrutar. Yo desde aquí tenemos muchísimos proyectos con Pepa. Hoy conocemos a Ernesto, que hoy lo acabo de conocer y ya sé que está como director del Festival Internacional, ¿no? del Cuento en los Hilos. Y bueno, algo haremos también con él. Yo creo que es importante porque la narración oral también es algo muy importante en nuestro municipio. Sin más, ofrecerles todos los espacios, ofrecerles todo nuestro cariño y sobre todo ese esfuerzo común para trabajar en pro de la cultura. Muchísimas gracias. Para mí este libro fue una sorpresa. Tengo una obra pues ya creo que amplia de tanto para adultos como para niños y jóvenes en narrativa, pero siempre he tenido alma de poeta y siempre la poesía ha sido mi gran pasión. Me emociona mucho estar en un centro que se llame Federico García Lorca, porque cuando a mí me preguntan por mis raíces literarias, por mis influencias, siempre digo rápidamente los dos García, García Lorca y García Márquez. Son mis dos pilares literarios y son los dos escritores que siempre han marcado mi pensamiento frente a la literatura. Así que estar aquí en Ingenio, en un lugar que lleve por nombre Federico García Lorca, para mí es totalmente significativo. Quiero hacer algunas reflexiones de lo que es para mí escribir y de lo que es para mí la literatura y de por qué. Pero antes quiero agradecerle a Pepa que ella me haya animado a publicar este libro con ella. Ayer yo estaba en un colegio con niños desde infantil hasta sexto que habían trabajado un libro mío. Y en una de las entrevistas que me hicieron, simplemente dije, no, mañana voy a presentar un libro que comparto con Pepa Aurora. Y enseguida los niños dijeron, ¿con Pepa Aurora? O sea, es que decir Pepa Aurora en cualquier colegio de Canarias es hablar de la literatura infantil en Canarias. Yo no creo que haya un niño en ninguna isla que no conozca alguna obra de Pepa Aurora. Para mí es una maestra de la literatura infantil. Y para mí ha sido un impulso que ella me haya animado a publicar por fin mi poesía, que siempre la he tenido guardada, quizá por el excesivo amor que le tengo a la poesía. Hace poco tuve que dar una charla del TED sobre la palabra y siempre empiezo con un poeta de aquí, de Gran Canaria, que para mí me da todas las razones de lo que es contar cuentos o de lo que es hablar. Mi boca puede besar si de besar se trata, puede comer o puede escupir con rabia, pero lo que da razón a la boca es la palabra. Sin ella, la mía es mortal herida en la cara. Pedro Lezcano, el romance de la paz condenada. Así empieza Pedro Lezcano, ese gran romance de la paz, que creo que hoy también se debería leer mucho por el mundo, ese romance de la paz condenada de Pedro Lezcano. La palabra siempre es la palabra. Yo creo que el secreto de todo está en la palabra. Está en esa búsqueda que hacemos los que queremos escribir o los que queremos comunicarnos con los demás a través de la palabra. En la palabra se inicia todo. Antes, cuando el señor alcalde empezó a hablar, dije, me va a pisar la cita que tengo preparada. Pero la voy a leer entera tal y como la extraje para hoy. Pablo Neruda, en su libro magnífico Confieso que he vivido, dice, todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan, me posterno ante ellas, las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito, amo tanto las palabras, las inesperadas, las que glotonamente se esperan, se acechan, hasta que de pronto caen vocablos amados, brillan como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma, hilo, metal, rocío. Persigo algunas palabras, son tan hermosas que las quiero poner todas en mi poema. Las agarro al vuelo,
Cuando van zumbando y las atrapo, las limpio, las pelo, las preparo en un plato, las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, digitales, aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas. Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las trituro, las emperejilo, las liberto. Las dejo como estalactitas en mi poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como restos de naufragio, regalos de una ola. Todo, todo está en la palabra. Una idea entera cambia porque una palabra se trasladó de sitio o porque otra se sentó como una reinita dentro de una frase que no la esperaba y que la obedeció. Tiene sombra, transparencia, peso, pluma, pelos, todo lo que se le fue agregando de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto echar raíces. Son antiquísimas y recientísimas. Viven en el féretro escondido y en la flor apenas comenzada. Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos. Se llevaron el oro y nos dejaron el oro. Se lo llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Yo creo que nada puede ejemplificar más lo que siento por la literatura que este texto de Pablo Neruda. Es el amor a la palabra. Recuerdo que desde que era muy pequeño admiraba a la gente que era capaz de comunicarse, que era capaz de usar la palabra para convencer a los demás, para hablar con pasión de cualquier tema o de cualquier cosa. Y siempre soñaba con poder hacer eso alguna vez en la vida, con poder enfrentarme a un público y hablar, y poder hablar y poder expresar lo que uno siente o lo que uno piensa. Y sin la palabra es imposible. Sin esa fuerza que tiene la palabra y que la tiene sobre todo cuando es voz. Creo que la literatura también tenemos que convertirla en voz, tenemos que convertirla en pasión, en emociones. Esta mañana he tenido la suerte este año de que en la universidad me han propuesto dar clase en periodismo y mis clases han sido simplemente montar programas radiofónicos de literatura y trabajar con chicas y chicos jóvenes de segundo, y me decían hoy, hemos comprendido montando los programas de radio lo que es la literatura. Estábamos cansados de leerla ahí en un libro y ahora la hacemos voz y la tratamos de transmitir. Yo creo que muchas veces olvidamos que la literatura y que un poema hay que leerlo en voz alta, hay que sentirlo en voz alta, hay que escucharlo en voz alta, y que aunque lo leamos para nosotros, tenemos que leerlo, declamándolo y escuchándonos, porque si no el poema está a medias, sin el ritmo, sin la sonoridad, sin todo lo que es el poema, sin los silencios incluso, no está el poema del todo. Y por otra parte, creo que también el poema está cuando somos capaces de hablar con los demás de lo que hemos leído, cuando somos capaces de convertirlo en conversación, no de examinar. Cada vez me aterra más el examinar a la gente de literatura. Yo creo en vivir la literatura junto a los alumnos, en emocionarte junto a tus alumnos, en hablar de cualquier cosa después de leer un texto, pero no examinar a ver si se entendió un texto o no. Yo tengo unas ideas muy discutibles sobre la enseñanza de la literatura, o sea que yo siempre digo que yo solo tengo mi verdad, no la verdad. Y se lo digo en las clases a mis alumnos también. Perdonen que hable de mis alumnos, pero además de escribir, mi pasión es la enseñanza. Cuando me dicen un día te jubilarás, me aterra. Yo creo que dar clases de literatura es lo más bonito que le puede pasar a alguien cuando te gusta la literatura, claro. Y poder transmitir esa pasión a jóvenes y poder hablar con ellos de literatura es lo más hermoso que puede haber en la vida. Bueno, ¿y si cuento un cuento, Pepa? Sí, claro, en medio de esto, porque yo sé que hay gente que me pega si no cuento un cuento. Con el cuento tú, Ah, bueno. Bueno, pues lo dejo para después. Es que iba a poner un cuento de ejemplo ahora. Pues ponlo, encantada. No quiero extenderme mucho tampoco. Luego cuento otro. Cuentan en África que un pescador llamado Edris pasaba todo el día trabajando.
todo el día pescando y pescando para mantener a su familia, pero por las tardes aquel pescador se iba a pasear por las extensas playas del norte de África, miraba los atardeceres hermosísimos y jugueteaba con sus pies en la arena y las algas. Pero una tarde, mientras jugueteaba con los pies, con la arena, tropezó con algo duro, rígido, y el pescador miró. ¿No se imaginan lo que había? Un cráneo humano. El pescador pensó: nadie ha visto un cráneo humano en la playa, ¿verdad? No, ¿verdad? Ah, pensé que no me estaban escuchando. El pescador se acercó un poco al cráneo y le dijo: cráneo, ¿quién te trajo hasta aquí? Y el cráneo abrió su mandíbula blanquísima y le dijo: la palabra. El pescador pensó: esto no puede ser verdad, esto debe ser un efecto del viento entre los huesos, porque nadie ha oído un cráneo hablar, ¿verdad? Entonces se acercó un poco más y le dijo: cráneo, ¿quién te trajo hasta aquí? El cráneo volvió a abrir su mandíbula blanquísima y le dijo: la palabra. ¿Tú estás sordo? Edris salió contentísimo a buscar al jefe de su poblado, diciéndole: he descubierto lo que nadie ha visto en África, un cráneo humano que habla. Nadie tiene en África algo como eso. Tienes que hacerlo tuyo, tienes que ir a la playa conmigo. El jefe del poblado le dijo: no me hagas perder el tiempo, no me digas tonterías, que siempre estás inventando cosas. Mira que si no es verdad te corto la cabeza. Pero tanto insistió el pescador que el jefe y todo el poblado se fueron hasta la playa. Y allí el pescador se puso al lado y le dijo: cráneo, aquí está el jefe, cráneo, ¿quién te trajo hasta aquí? Se fue poniendo un poco nervioso. Cráneo, aquí está el jefe. Cráneo, ¿quién te trajo hasta aquí? Se fue poniendo verdaderamente nervioso. Cráneo, que está el jefe, pero no pudo ni terminar porque el jefe sacó su sable y le cortó la cabeza y se fue al poblado a seguir merendando. Y ya por la noche las olas traían y llevaban la cabeza del pescador hasta que quedó justo enfrente del cráneo. Parecía que se miraban y el cráneo fue abriendo su mandíbula blanquísima y le dijo: cabeza, ¿quién te trajo hasta aquí? Y la cabeza del pescador fue abriendo su boca poco a poco y le dijo: la palabra. A ver. La palabra nos puede ocasionar muchas cosas, hasta que te corten la cabeza como a Edris, ¿no? Pero la palabra también se puede usar para llegar totalmente a los demás, por esa fuerza que tiene este cuento de convencer a través de la palabra. Hay un gran escritor, fue maestro toda su vida y gran escritor de literatura infantil y obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil en el 94, se llama Xavier Puente do Campo, además un gran narrador de historias, y es que tengo suerte de tener una gran amistad con él. Tiene un libro que les recomiendo muchísimo que lean, se llama 4 cartas. Son 4 cartas que él escribe, lo publicó la editorial Anaya, y es un libro que yo recomiendo muchísimo leer porque es una de las reflexiones más hermosas que he leído sobre la literatura infantil y sobre la literatura en general. Él escribe una carta a su mujer simplemente para decirle que todo lo que ha escrito, lo ha escrito por un motivo, solo para espiarla cuando ella lee lo que él escribe, porque no hay nada más hermoso en la vida que ver a alguien que quieres leyendo sin que se dé cuenta. Otra se la escribe a su maestro, porque es el que lo llevó por los senderos del libro, y otra se la escribe a su hijo. Y la 4ª carta se la escribe a su madre, diciéndole que aunque hace ya 20 años que se fue ella, no puede dejar de recordar cuando él tenía 4 años y ella lo sentaba en sus rodillas mientras cosía en la máquina de coser Alfa y cantaba tangos o le recitaba poemas de San Juan de la Cruz, y que él no podía entender cómo una mujer que no había estudiado se supiese aquello de dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado, o cantaba tangos que tenían palabras como oprobio,
que él no sabía lo que significaban, pero que le llegaban muy adentro y lo hacían temblar de emoción porque eran palabras que jamás había oído. Y que él simplemente se quedaba enredado en su voz. Yo creo que con esa frase Xavier Puente do Campo nos define perfectamente qué es recitar un poema y qué es contar un cuento, dejar enredado en la voz a quien escucha. No hay otro secreto, dejar enredado en la voz. Creo que esa metáfora hermosísima de Xavier Puente do Campo nos desvela todo el secreto de la literatura, es enredar en las palabras, es embrujar, no hay otra cosa. Él nos apunta que de los que se fueron solo nos queda la voz. Y yo creo que si todos hacemos un esfuerzo, recordaremos los cuentos que alguien que se fue nos ha contado y recordaremos las voces de las personas que ya no están cuando nos contaban historias. Yo creo que ese es el secreto, ese es el truco para atrapar a chicos, a chicas, a jóvenes en la literatura, enredarlos con la voz, transmitirles emociones, sensaciones, sentimientos. Yo creo que esa debe ser la literatura. Y que en esta ciudad, en esta civilización de las prisas que tenemos, de a veces correr a ciegas para no se sabe dónde, el pararte a leer un texto te hace reconciliarte contigo mismo, con lo humano, con lo que somos, que muchas veces tenemos que pensar que la literatura es un encuentro a través de las palabras de otro, a veces contigo y a veces con los demás, que no es simplemente sino entender más el mundo y entendernos más a nosotros mismos. Yo quiero acabar porque creo que es muy importante que Pepa hable hoy. Ella es para mí la protagonista de este libro. Les diría también que hay alguien más que contribuye a que el libro sea muy hermoso, es un ilustrador, un joven ilustrador mexicano, con el que nos comunicábamos por internet con él y le íbamos mandando los poemas, y creo que supo reflejar los dos universos que planteamos Pepa y yo. Hay un universo de Pepa a través del dibujo y hay un universo mío muy diferente a través del dibujo. Yo creo que si nos fijamos en las ilustraciones podemos encontrar muchas claves, no sé qué piensa Pepa, pero muchas claves de cómo escribimos cada uno de nosotros y de cómo sentimos la poesía. Si me lo permiten, yo quiero acabar con un poema, con uno de los poemas que escribí aquí. Y voy a acabar con uno de los más cortos y de los más líricos que ofrezco, que quizá mucha gente puede pensar, pero no es para niños. Les aseguro que ayer, trabajándolo con niños, les gustaba. No tenemos que infantilizar a veces las cosas para los niños. Preguntas. ¿Qué vino a buscar la mar? La risa. ¿Quién le tiene miedo al viento? El cuento. ¿Qué se oculta tras el sol? El amor. ¿Quién sueña en el universo? El verso. ¿Qué hace reír a la luna? La pluma. ¿Quién pintó el cielo de azul? Tú. Buenas noches. Miles de gracias a los que están esta noche aquí. Yo sé que algunos maestros que están aquí han hecho un gran sacrificio porque mañana tienen que dar clase. Les doy un beso y el agradecimiento más profundo por estar acompañándonos. A todos los que están aquí, miles de gracias. Gracias al Ayuntamiento de Ingenio, a Juan Díaz, que siempre está cuando uno lo necesita, al concejal de Cultura, Rafael Lozano, por acompañarnos esta noche. Gracias a la editorial Diego Pun, que es editora de este libro. La editorial Diego Pun, propiedad de don Ernesto Rodríguez Abad.
y que ha tenido la delicadeza de desplazarse de Tenerife para estar con nosotros esta noche, a los medios de comunicación presentes, un besito grande para todos, agradecidísima. Bueno, digo agradecidísima sobre todo por lo que a mí me toca, que fui la que organicé este acto. Hoy presentamos un libro infantil, de poesía infantil, que cuando uno dice poesía infantil, pues lo toma así como una cosa eso es una cosilla. Pues digo yo, un libro de poesía infantil, casi nada. Para mí es un acto muy serio y trabajado por lo que representa. Es el convencimiento reflexivo de su necesidad basado en la experiencia de más de 40 años enseñando y trabajando la poesía con los niños. Esta vez ha sido un triple placer. Primero porque este libro, además de resultar precioso por cómo está editado, bueno, ya él lo mostró antes, no hace falta que yo lo enseñe, la edición y la ilustración son extraordinarias. Felicitaciones a la editorial, porque no se ha escatimado ningún esfuerzo para que sea lo más atractivo posible para los niños a los que van destinados. Segundo, este libro es producto de la unión de dos fuerzas, la de Ernesto y la mía. Los dos hemos colaborado como dos amigos y colegas en un respetuoso tándem, que no es muy común entre escritores. Ha sido un honor trabajar contigo, Ernesto, miles de gracias. Y tercero, lo más importante, porque su contenido es de un gran lirismo y como profesional de la enseñanza sé que se convertirá, en cuanto se vaya descubriendo, un importantísimo recurso para trabajar en la escuela el lenguaje poético y la fantasía de las palabras. Bueno, en cuanto se vaya descubriendo, porque da la casualidad que yo nunca pongo Radio Canaria, la autonómica, porque algunas veces me da coraje, pero bueno, la puse, mi marido la puso de casualidad y lo primero que escuché fue a Ernesto recitando un poema de él, el poema, y escuché también un poema mío, El pescador, de otro libro que editó también la editorial Diego Pun, que se llama Olas y más olas, de poesía. Y bueno, la verdad es que hasta me emocioné, porque yo no suelo poner esa emisora, y el escuchar eso, y el locutor decía que estaba despertando pues una pasión tremenda en los poemas. Dice, no en los niños pequeños, sino en las personas mayores. Pues mira, mucha alegría que me da. Bueno, digo que es un importantísimo recurso para trabajar en la escuela el lenguaje poético y la fantasía de las palabras, amén de servir como juego y descubrimiento de nuevas palabras, de nuevos significados, de ampliar su visión con imágenes diferentes y que a la prosa le cuesta mucho más mostrarla. Está más que demostrado que la psicología infantil, a través de la psicología infantil, que la imagen, la comparación y el símbolo concretan el pensamiento infantil. El niño apela al lenguaje de imágenes plásticas, comparaciones, exageraciones, sustituciones, metáforas, porque estas representaciones logran traducir su imprecisa interioridad y su fantasía. Unamuno comparaba el lenguaje con un juguete que excitaba su curiosidad, y lo mismo que el encuentro con un nuevo bicho. O sea, para él las palabras eran bichos que jugaban y él se entretenía buscándolo y conociéndolo. Pienso que el lenguaje es también un emocionante juego, una manera de poseer un misterioso mundo, un rodearse de huellas sonoras que se abren a múltiples significados. Los poetas de siempre han intuido que el mundo de la infancia es una etapa totalizadora en sí misma, intensa de emociones y realizaciones intransferibles, y que tiene un lenguaje peculiar donde el juego verbal y el descubrimiento de las palabras son fundamentales. La poesía para niños es la alegre palabra que juega o que revela los vaivenes de la sensibilidad. Tal vez por eso, cuando aún ni siquiera existían los conocimientos que la psicología hoy nos aporta, la poesía infantil de la tradición oral vivía y sigue viviendo en fórmulas de contar, en sonsonetes, en disparatadas retahílas, en los secretos y mágicos sonidos que acompañan los juegos de los niños. Si ustedes se dan cuenta, casi todas las fórmulas o formulillas poéticas existentes en los cancioneros tradicionales infantiles, y no solo los de habla hispana, sino los de países de amplia tradición cuentística, como son los países escandinavos, los hermanos, y sobre todo los ingleses, que tanto presumen de ser creadores de fórmulas poéticas exclusivamente dedicadas a los niños, como es el caso
de lo que se llama limerick. Limerick es una historia contada en 5 versos y fue usada por Rodari. Rodari la hizo popular en todo el mundo en su gramática de la fantasía. Pues bien, todas esas fórmulas poéticas son las mismas y se usan en el mundo entero y se usan para los mismos fines, para iniciar un juego, para acompañar rítmicamente un juego, o son ellas mismas un juego verbal. Por ejemplo, recuerden cuando éramos niños y decíamos una dona, tena catona, quina quineta, estando la reina, o el otro, pico, pico, melorico, salta la vaca, 25. La persistencia de estas especies de letanías sonoras responden a la necesidad de construir el lenguaje a través del ritmo, a fijar en la memoria estructuras sonoras sobre un ritmo binario. Pico, pico, melorico, salta la vaca. Bueno, como hay un profesor de música por ahí, el ritmo binario que los niños emplean todos en la canción. Aproximarse al ritmo también puede significar transformar las palabras, reinventarlas, darle una nueva sonoridad a través de los acentos o la repetición y jugar con ellas. Yo creo que la clave para entusiasmar a los niños es su sentido lúdico, que podemos ampliar, inventar, reinventar, cambiar o recrear. En este libro yo utilizo algunas estructuras tradicionales para seguir jugando con las palabras. Hay juegos de repetición, especie de trabalengua, con el que trato además de hacer jugar a los niños. Por ejemplo, ¿y ese coco cómo está? No es el coco de los cuentos que a los niños les da miedo, ¿no? Que va. Bueno, yo utilizo la palabra coco. La palabra coco todos lo conocemos, pero es que el coco en el diccionario tiene más de 20 significados diferentes. Pues yo juego con esos significados de la palabra coco y hago una especie de canción y eso le encanta a los críos. En los juegos de encadenar palabras o frases, la maestra y los padres tienen un arma potente para jugar con el lenguaje. La memoria rítmica debe mantener todos los términos que se van encadenando hasta que se rompe y hay que saltar a otro. Todos los poetas que yo conozco que han escrito para niños, y yo conozco a todos los españoles y a todos los hispanos, han usado ese sistema y lo han requete usado. Por ejemplo, Juan Ramón Jiménez, en un libro de poemas para niños titulado Canta el pájaro lejano, que es uno, dicen que todavía a estas alturas de siglo, es uno de los más bellos de la literatura para niños. A mí me gusta más otro, pero bueno, utiliza esa fórmula en más de 10 ocasiones, el juego de encadenar palabras. Por ejemplo, él dice, el chamariz en el chopo en el cielo azul en el agua. Y bueno, y sigue en el agua, te reflejas tú, y sigue encadenando palabras. Lo utiliza Rafael Alberti en su libro Marinero, no me acuerdo el otro nombre, y Antonio Machado, bueno, Antonio Machado lo utiliza en más de 100 ocasiones, utiliza el poema, el encadenamiento de palabras, y en Canarias los poetas no han escrito hay muy pocos poetas que hayan escrito para niños, ya se ve de vez en cuando. Yo he descubierto en algunos poetas 1 o 2 poemas, que he hecho una recopilación, un trabajo que ya salió hace años, pero uno como Pedro García Cabrera, que a mí me parece que es el único que se ha acercado a los niños en sus primeros libros, pues también utiliza fórmulas de repetición y encadenamiento, pero en un montón de poemas, que basta que uno los lea para descubrir en ellos el encadenamiento y la repetición. En este libro también hay algunos. Por ejemplo, aquí hay uno que dice, el pinzón trina en el monte está el pinar, en el pinar juega el viento, y seguimos, digamos, encadenando palabras. Y si hablamos de los trabalenguas, de adivinas o de diálogos poéticos imposibles, las posibilidades del juego se multiplican. En el libro hay varios que seguro despertarán a los jóvenes lectores y a sus profesores un montón de ideas de magia creadora. La educación por el arte aporta una nueva dimensión al conocimiento de las posibilidades creadoras del niño. En el encauzamiento de sus medios expresivos, en el desarrollo armónico de su personalidad, en el aprendizaje del lenguaje figurado, en descubrir los diferentes significados de las palabras en la lectura. Y no es que se pretenda hacer del niño un artista, se trata de inculcar la experiencia poética como una exploración hacia la totalidad del individuo. Si hacemos una pequeña observación,
notamos que la casi total ausencia de lectores infantiles de poesía. ¿Y qué decir del público adulto? Y en ese público adulto meto a una mayoría de maestros. Así es difícil el acceso al libro de poesía infantil y su aceptación inmediata en la escuela. Y máxime, transmitirlo y recrearlo. Por esta razón también es difícil la edición. A mí me han publicado más de 50 libros de cuentos y solo 5 de poemas, a pesar de su importancia. Por eso agradezco doblemente a la editorial Diego Pum y a su director, don Ernesto Rodríguez Abad, y cómo no a su coordinador, a la edición del libro y el esfuerzo que hace para acercar la poesía a los niños. Aprovecho este foro para hacer un llamamiento a los padres y a los maestros y pedirle que además de cuentos, lean y jueguen con sus hijos a leer y reinventar poemas. Yo tengo un lema desde hace un montón de años que dice, antes de dormir, cada día un poema. El poder de la palabra, sonido, es importantísimo. La sonoridad de un sonsonete, la vivencia del ritmo, la magia verbal, la metáfora. Es vital que los niños continúen jugando, transformando, multiplicando, inventando las palabras, su palabra. Es importante que en el aula irrumpa la memoria tradicional de las palabras con ritmo. A los contenidos escolares les falta una inyección de la memoria rítmica colectiva. Bueno, otro día sigo defendiendo mis teorías sobre la poesía para no cansarlo y ahora me despido con un poemita, un poema que sigo también lo que ha dicho Juan, lo que ha dicho el alcalde y lo que ha dicho Ernesto sobre la palabra, un poema del libro que dice palabras. El viento entró en un colegio con alas de ave encantada y se llevó entre sus plumas los cuentos de la pizarra. Las letras y los colores salieron por las ventanas con su vuelo de ilusiones y su carga de palabras. De pronto cayó un rocío que plegó toda la sala. Los folios se diluyeron como azúcar en el agua. El papel volvió a la tierra y en el aire las palabras caían muy despacito buscando quien las usara. Los niños las recogieron poco a poco entre las ramas. Yo me encontré la alegría, yo escogí trabajo y casa. Ay, maestra, ¿y mi historia? Así no se entiende nada. ¿Cómo que no? Ya verán lo que valen las palabras. Fantasía, marejada, paz y amor, vocablos de alas doradas, voces que despiertan sueños, sueños que maduran alma. Pues vamos a contar cuentos, cada cual con su palabra. Bueno, ya que tenemos la inmensa alegría y suerte de tener esta noche con nosotros a Ernesto, que me imagino cómo está él ocupado, aprovechémoslo y que él nos cuente y siga hablando, démosle la palabra a él para que él siga hablando y contando. Bueno, es un placer contar un cuento porque además yo ahora entro en una vorágine de cuentos con el festival internacional que hacemos en Los Hilos, en ese pequeño pueblo que se convierte en un pueblo de cuentos durante estos días. Como sé que había gente que me dijo, tienes que contar un cuento al final, y Pepa lo sabía, yo tengo un problema, son los cuentos los que me eligen, aunque sea un tópico que muchos narradores lo decimos, pero tengo que contar el cuento que quiere que cuente hoy. Entonces voy a contar un cuento que pertenece a un álbum ilustrado, que se titula Lo que quieren de verdad las mujeres. Cuentan que el rey Arturo solía pasar los veranos en un hermoso castillo en los bosques de Bretaña. Arturo, cansado de batallas y de guerras, en los veranos solía pasear tranquilo. A veces montaba a caballo y se perdía en los bosques. Y aquella mañana cabalgó durante mucho tiempo y cabalgó por senderos que nunca había transitado. De repente se encontró en un lugar extraño, un lago cubierto de niebla, y al otro lado del lago
vio un extraño caballero. Iba montado en un caballo negro y con una coraza también negra. Aquel extraño caballero espoleó a su caballo y cabalgó con la lanza en ristra, apuntando a Arturo. Él buscó su espada y se dio cuenta de que no llevaba armas. En un momento se encontró desarmado y con la lanza de aquel extraño caballero apuntándole a su garganta. El caballero, con una terrible voz, le habló y le dijo: Arturo, estás en mis manos. Ahora mismo te puedo matar. Me perteneces ahora mismo. Tu reino, tu poder serán míos. Arturo callaba, pero aquel caballero le habló y volvió a decirle: te voy a dar una oportunidad, Arturo. Dentro de 3 días volverás aquí, nos volveremos a encontrar. Y simplemente me tienes que responder a un enigma en el que he pensado toda la vida. Dime ese enigma, dijo Arturo. Simplemente me tienes que responder a esta pregunta. ¿Qué quieren de verdad las mujeres? Arturo aceptó. Volvió al castillo pensativo. ¿Qué quiere de verdad una mujer?, se preguntaba Arturo. Paró y le preguntó a la chica que cuidaba los cerdos en el bosque. La chica, ante una pregunta del rey, balbuceó algo ininteligible. Luego paró en la taberna y le preguntó a las muchachas que servían vino a los soldados. Ellas apenas pudieron decir alguna frase bastante incoherente. Ya en la corte Arturo le preguntó a las damas, le preguntó incluso a la reina Ginebra. Ninguna le daba una respuesta que él creyese que era la acertada. Pasaban los días. Arturo recurrió a la biblioteca del castillo, leyó libros, habló con sabios. Nadie le daba una respuesta que él creyese que fuese la verdadera. El último día, por la mañana, cuando ya pensaba que iba a sucumbir, que aquel caballero lo vencería, pues su palabra era su palabra, y al atardecer iría al lago, se internó en el bosque. Arturo quería pensar, y de repente oyó una voz hermosa de mujer. De detrás de unas ramas, una voz le decía: Arturo, sé lo que te preocupa. Aparta las ramas, ven hacia mí. Yo tengo la respuesta, Arturo. El rey apartó aquellas ramas y quedó horrorizado ante lo que veía. Aquella hermosa voz pertenecía a un horrendo ser. Jamás había visto algo tan espeluznante y asqueroso. Allí había un ser que se parecía a una mujer, pero tenía unas piernas horrorosas y sus pies parecían unas pezuñas de animal y sus manos eran más unas garras que unas manos humanas. Los senos caían colgando hasta la cintura y tenía un solo ojo, y su boca tenía varias hileras de dientes amarillentos, y cuando abría la boca para pronunciar alguna palabra era tal la pestilencia que Arturo tenía que dejar de respirar. No tenía cabello, sino unas guedejas enmarañadas y sucias. Pero cuando volvió a hablar, Arturo, si cerraba los ojos, quedaba cautivado por aquella voz. Acércate a mí, le volvía a decir. Yo tengo la respuesta, Arturo. Y Arturo se acercó, haciendo un gran esfuerzo, y ella le dijo al oído lo que de verdad querían las mujeres. Arturo le dijo: gracias. Esa es la respuesta, seguro. Y cuando se iba a ir, ella le dijo: pero Arturo, espera. Yo no doy nada sin que me den nada a cambio. Si esa es la respuesta, si vences a ese extraño caballero, me tendrás que conceder algo. Dime, lo que tú quieras te lo daré, si esa es la verdadera. Solo te pido que me cases con uno de tus caballeros. Arturo fue a la cita. El caballero volvió a cabalgar hacia él en su caballo negro y
y le preguntó: Arturo, ¿tienes la respuesta? ¿Qué es lo que quiere una mujer de verdad? Arturo, con voz firme, le repitió las palabras de aquel horrendo ser. El caballero dejó caer la lanza y le dijo: me has vencido. Esa es la respuesta, la única. Arturo regresó al castillo, pero no iba alegre, porque pensaba que ahora tenía que cumplir su palabra, tenía que casar a uno de sus caballeros con aquel horrendo ser. Cuando llegó, todo el mundo lo recibió con alegría, pero él estaba triste, bastante triste, y tuvo que decir la causa de la tristeza. Todo el mundo se miraba y pensaba: ¿a quién va a casar con ese horrendo ser del bosque? Pero una voz surgió entre sus caballeros. Era la de Lancelot, el más deseado por las mujeres de la corte, el más hermoso de sus caballeros y el más valiente. Y Lancelot le dijo: yo nunca te he fallado, rey, yo me casaré. Y al siguiente día se celebró aquella extraña boda. Aunque la cubrieron con 7 velos espesos, todo el mundo apartaba la vista cuando entró a la iglesia, y todo el mundo contenía la respiración por lo maloliente. Y en la boda, en la celebración, nadie brindó, nadie dijo que vivan los novios, nadie dijo que empiece el baile, ni que se besen. Y llegó el momento en que los 2 esposos tuvieron que retirarse. Arturo sintió terror en aquel momento. Se quedó por fuera de la habitación, esperando quizá oír los gritos de Lancelot. Él se fue a la ventana, dio la espalda a la esposa y, mirando hacia el bosque, oyó como ella se iba quitando poco a poco sus vestidos, dejando caer los velos. Y con aquella dulce voz le dijo: esposo, ¿no me vas a mirar? ¿Vas a seguir de espaldas todo el tiempo? En la noche de bodas, ¿no me vas a besar? ¿No me vas a ofrecer al menos una caricia? Lancelot fue girando poco a poco, y cuando abrió los ojos, vio ante él a la mujer más hermosa que nunca había visto. Tenía un cabello sedoso que caía por sus hombros y espalda, tersa y suave. Sus labios eran jugosos y sus ojos brillaban como si fuesen estrellas. Quiso correr hacia ella y besarla y abrazarla, pero ella le dijo: espera, antes tenemos que hablar. Hay un hechizo sobre mí. Yo de día soy el horrendo ser que has visto, y por la noche soy así de hermosa. ¿Qué es lo que quieres? Eso, que de noche seas esta mujer hermosa. Ella lo miró y muy seria le dijo: qué egoísta eres. ¿No te importará verme sufrir, rechazada por todo el mundo durante el día, solo para tenerme hermosa para ti nada más? Entonces Lancelot, balbuceando, le dijo: pues sé lo contrario, sé hermosa de día y horrenda de noche. Ella entonces, sonriendo, le dijo: qué torpe eres. ¿No te importará verme deseada por todos los hombres durante el día? ¿Verme envidiada por todas las mujeres? Y luego no te importará lo que sufriré cuando tú huyas de mí, porque de noche seré ese horrendo ser. Entonces Lancelot, sin saber ya qué decirle, le dijo: pues no sé, yo decide tú misma, sé lo que tú quieras. En aquel momento ella sonrió y le dijo: ahora sí, por fin se ha roto el hechizo, porque por fin un hombre ha dicho lo que una mujer quiere de verdad, ser ella la única dueña de su destino.